Región axilar, topografía. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo, vamos a hablar de descripción. No solamente tiene tantos músculos, tiene tantos músculos, tiene tantos músculos. Estamos hablando de una región. Esta región axilar tiene forma de pirámide cuadrangular, porque de base cuadrangular. Fíjense ustedes, un cuadrado tiene un lado, otro lado, otro lado y otro lado. La base es forma de cuadrado. Si de cada uno de los lados de la base sale parte, una pared, entonces tendremos una pared, que esta que estoy señalando, en este caso esta es la pared exterior, externa. Esto que está acá es la pared anterior, fíjense, parte desde la línea anterior. Una pared interna o medial, okay, que es esta que fíjense ustedes está demarcada sobre, o sea, en relación con la superficie de los arcos costales, y observen la línea posterior de ese cuadrado que es la base, fíjense como parte a trasluz esta pared que está acá, que miren, la voy siguiendo, ¿ok? Esta es la pared posterior. Así entonces nosotros vamos a describir esto. ¿Qué ocurre? Yo siempre les recomiendo, muchachos, que hagan una especie de pirámide. Coloquen su miembro superior en abducción o separación y coloquen esa pirámide que hacen en papel. Eso lo solía hacer yo con el esqueleto para que ustedes lo vieran mejor. Hagan 4 lados, obviamente la base no va a estar, y colocan eso allí para que ustedes puedan tener una visión mucho más, o sea, para que sea algo como que más tangible y se le haga mucho más fácil. Básicamente, pirámide, la región axilar tiene forma de pirámide, de base cuadrangular, 4 paredes y un vértice truncado, como ustedes lo pueden ver aquí. El vértice truncado, fíjense ustedes cómo está dibujado a trasluz, vean las líneas punteadas y este vértice truncado va a coincidir por debajo de la clavícula. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener el transcurrir dentro, o sea, este es el continente, dentro del contenido que vamos a observar, que vamos a describir hoy, vamos a tener algunos elementos vasculonerviosos que van a pasar a través de este orificio o vértice truncado de la pirámide de base cuadrangular, que es la axila, y van a permitir, uno, ir hacia el miembro superior y regresar del miembro superior, ¿ok? Entonces, a través de este vértice truncado, que como les repito, está debajo de la clavícula, ¿ok? Muy bien, que ya ustedes vieron, entonces, quienes están aquí, los vasos subclavios, y vamos a tener parte de lo que sería el plexo braquial, que parte de él ya lo vieron. ¿Por qué? Porque estuvimos viendo en cuello lo que era la formación del plexo cervical y obviamente subsecuente al plexo cervical lo que tenemos es el plexo braquial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? Fíjense ustedes, esta es una imagen bastante representativa de lo que es la región axilar. Observen ustedes el vértice truncado, perdón, la base de forma cuadrangular, sus 4 paredes, pared lateral, pared posterior, transparencia, pared medial y pared anterior. Fíjense ustedes, aquí el vértice no lo han cortado, no está truncado, pero observen ustedes la imagen, lo que es el relieve que forma la clavícula y observen cómo debajo de la clavícula entonces vamos a tener el vértice de la pirámide. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Ok, fíjense ustedes la proyección. Entonces, describimos, la región axilar es una región que va a estar por debajo de la clavícula, ¿ok? Va a tener como borde anterior el levantamiento en el momento de la contracción del músculo pectoral mayor, el gran dorsal, ¿ok? En la parte posterior, 2 líneas imaginarias que van a ir a unir esos 2 bordes, el borde anterior y el borde posterior, 2 líneas, una línea superior y una línea inferior, y obviamente no existe. Recuérdense ustedes, nosotros tenemos que anatómicamente o buscar la mejor manera de poder describir los segmentos o las secciones o las regiones anatómicas. Entonces, nosotros hacemos
estas delimitaciones que son líneas imaginarias. Van a conseguir líneas imaginarias a nivel de todas, o sea, para poder delimitar diferentes regiones, torácica, abdominal, miembro superior, miembro inferior, inclusive en cuello. Cuando ustedes veían los triángulos de cuello, esos triángulos realmente no existen, pero cuando nosotros estudiamos el cuello, entonces nosotros podemos delimitarlo de acuerdo a esos relieves, sobre todo en el cuello, relieves desde el punto de vista muscular. En el caso de la axila, nosotros vamos a utilizar relieves osteomusculares, porque inclusive hay paredes que nosotros no vamos a tener segmento óseo para delimitarla o como parte de su sustento, no va a ser óseo. Entonces, fíjense ustedes, tenemos una base, la vamos a describir. Tenemos un vértice truncado, lo vamos a describir, ¿ok? Tenemos entonces una pared anterior, una pared medial, una pared posterior y una pared lateral que la vamos a describir. Si yo quiero ir de más a menos, yo debo decirle, bueno, muchachos, tenemos 3 paredes que tienen sustento óseo. No se preocupen en estar escribiendo, copiando, qué sé yo, bueno, no sé si están grabando, no, yo no sé. No me da mala vida, sencillamente me parece importante la interacción con el docente y ver una clase grabada no les permite a ustedes esa interacción. Además que lo ideal es el momento en vivo, ¿ok? Entonces, fíjense, de ir de grande a mayor, tenemos 3 paredes que tienen sustento óseo. ¿Ok? Tenemos la pared lateral, la pared posterior y la pared medial con sustento óseo. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver. Tenemos parte de la articulación del hombro como sustento óseo de la pared lateral. Tenemos la cara anterior de la escápula como sustento óseo de la pared posterior. Y tenemos los arcos intercostales, espacios intercostales y contenido como sustento óseo de la pared medial. ¿Qué va a ocurrir? La pared anterior es una pared puramente muscular, sin embargo, y contenido obviamente lo que esté allí con los músculos, sin embargo, esa pared, a diferencia de las otras 3, se va a dividir en dos, digamos, 2 subregiones de acuerdo a sus planos, o 2 planos, un plano superficial, un plano profundo, y así es como vamos a ir describiendo esto, ¿ok? Entonces, vamos para mí a empezar por la más simple. Esto lo vamos a hacer lo más simple que se pueda, pero hay ciertos espacios que yo necesito que ustedes vayan tomando atención. Esos espacios han recibido diferentes nombres de acuerdo a si, perdón, disculpe. Esos espacios han recibido diferentes nombres de acuerdo a las visiones y de acuerdo a los autores de las literaturas, ¿ok? O vamos a ir paseándonos por eso. Cuando nosotros describimos, obviamente aquí no tenemos piel, pero nosotros describimos, las paredes también tenemos que hablar, aquí sí tenemos piel, tenemos que hablar de los diferentes tipos, porque fíjense ustedes, una pared anterior es una piel lisa, más bien delgada, tiene vellosidades muy finas, ¿ok? Pelo que está allí, el pelo o los vellos, como ustedes lo quieran llamar ahorita. Yo no sé si tengo cabello, si tengo pelo, si tengo qué, X. Entonces, esto que tenemos aquí, este segmento que corresponde a la pared anterior, si ustedes se dan cuenta, va a ser una piel mucho más fina, descubierta de pelos, así lo describen las literaturas, por debajo de la clavícula que va a alcanzar esto que es lo que se demuestra, ¿okay? Lo que se puede observar cuando queremos proyectar la región axilar, que se va a delimitar por el levantamiento o el relieve que provoca el músculo pectoral mayor. Cuando nosotros observamos cómo es la piel, y las características de lo que se conoce como base de la región axilar o hueco axilar, entonces es una piel mucho más fina, más gruesa, perdón, tiene glándulas sudoríparas en gran cuantía, pero además está cubierta de pelo, tiene presencia allí, bueno, de algunos, porque otros nos hemos hecho depilación definitiva y salimos de ese paquete. Entonces, fíjense, si nosotros quitamos la piel, descubrimos la piel, disecamos la piel, entonces fíjense lo que les decía, vamos a tener una línea imaginaria que va a ir bordeando
lo que es el borde superior o, sí, ese reborde superior o borde superior del pectoral mayor o borde inferior del segmento, eso lo vamos a ver cuando veamos región deltoidea, del fascículo anterior. Fíjense que está este fascículo anterior, fascículo lateral y fascículo posterior del músculo deltoide, no entra aquí. Pero fíjense ustedes, existe una línea que se llama delto pectoral y el triángulo de la cara anterior, o la proyección de la región axilar hacia adelante. Fíjense ustedes cómo podemos observar aquí esa línea delto pectoral que yo resalté con este triángulo. Entonces, fíjense ustedes, llega cuando nosotros observamos de adelante hacia atrás al paciente. Ok, y esto era importante que yo se los dijera. ¿Por qué yo describo o divido al cuerpo humano en regiones? Porque si el paciente tiene una lesión, yo debo saber dónde está. ¿Ok? O sea, mire, tiene una lesión en región deltoidea, tiene una lesión en región pectoral, paralela al esternón, o en este caso, vámonos a axila, entonces tiene una lesión a nivel axilar que coincide, de región axilar que coincide con el surco delto pectoral. Así es como nosotros hablamos en medicina, ¿ok? Entonces, por eso, o cercano al borde superior o al borde inferior de la clavícula que afecta la región axilar. Eso es una manera, como un ejemplo. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros esto lo dividimos. Entonces, fíjense ustedes, si yo observo a mi paciente, tengo un paciente, como siempre, ya esto lo deben saber, está en posición anatómica y esa es la manera universal como nosotros describimos al paciente. Entonces, ok, vamos evaluando. El paciente tiene una lesión a este nivel. Y nosotros cada vez queremos ser específicos. Yo siempre le digo, muchachos, imagínense que ustedes están hablando con un doctor que está en Tokio. ¿Ok? Y usted está en, no sé, en un sitio bien recóndito, pero resulta que para usted la mejor persona especializada en región axilar está en Tokio. Y usted lo quiere llamar. Usted tiene que imaginarse todo esto. Pues a eso sirve anatomía, para que usted pueda describirle a ese señor, a ese doctor, a ese colega que está en Tokio, lo que el paciente tiene y lo ayude. ¿Qué es lo que hacemos? Posición anatómica es una posición universal y entonces nosotros le vamos a describir al doctor. Doctor, nosotros tenemos un paciente que presenta una lesión punzopenetrante, la cual está ubicada en pared anterior de la región axilar. Y eso es lo que demuestra en posición anatómica. Pues después usted viene y se pone más creativo y empieza a darle más detalles, ya a la palpación, a la auscultación, se observa un ruido, tal, no sé, se escucha un ruido, perdón. Entonces yo estoy como, mira, ve, mira lo que te voy a decir. Bueno, así está, se observa un ruido, estoy clara. Entonces, fíjense ustedes, muchachos, primero describimos, entonces decimos, la región axilar en posición anatómica es una región triangular, la cual se encuentra por debajo de la clavícula, ¿ok? Su borde truncado, su base se va a observar coincidiendo con el borde eh, que realiza, o el borde del músculo pectoral mayor, y su pared lateral se va a encontrar o se va a definir o va a coincidir con lo que sería el músculo, el surco delto pectoral. ¿Ok? Muy bien, empezamos con paredes. Para mí esta es una pared muy, muy, muy fácil. ¿Ok? Es bien sencillo, realmente axila es sencillo describirla y luego lo que viene es observar y memorizar. Ya para estas alturas, yo si estuviese con todas las clases, ya sé que vieron mi clase o por ahí publicó, Joseito me pidió permiso y lo publicó, la clase de laringe. Entonces, generalmente yo voy diciendo todas estas cosas que he tenido que decir en esta clase desde un principio, pero una de mis recomendaciones, o en las clases prácticas, cuando daba prácticas, pues una de mis recomendaciones es sencillamente estudie con imagen. Yo sé que para ustedes es como que si uno le está hablando chino, sobre todo en el principio y cuello, no es un hueso fácil de roer. Entonces, fíjense, pero no se preocupen, que ya espero que para el final de este parcial, de estas unidades, ustedes estén mucho más claros. Yo lo que pueda, en lo que pueda, yo los ayudo.
Perdón. Entonces, fíjense, yo voy a comenzar en lo que para mí es la pared más fácil de la región axilar, que es la pared posterior. Tiene básicamente dos elementos que determinar. Como les dije anteriormente, vamos a tener un sustento óseo. El sustento óseo, fíjense, es todo esto que ustedes observan acá, que es la pared anterior de la escápula u omóplato. Fíjense ustedes, muchachos. Nosotros no tenemos una clase teórica, creo yo, que la cátedra todavía no la tiene, pero desde que la cátedra es cátedra, hay más de 20 años de que yo estoy aquí, tenemos claro que no existe una clase de huesos. Uno, para muchos de lo que a ustedes les interesa, la hueso va para la evaluación, ¿ok? Teórica, por lo cual ustedes van a tener que estudiarlo. Yo les recomiendo que lo primero que ustedes deben hacer es abrir su sobota, abrir el buché, ¿ok? Abrir el néter, que es de donde está esta imagen, y verificar y evaluar y darse cuenta qué es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no hacemos mayor detalle cuando estamos dando clases, sencillamente hablamos cara anterior en el borde superior, en el borde medial, en el borde lateral, pero es importante que ustedes describan cada uno de los segmentos del hueso para ustedes irse rodando perfectamente bien, en buen sentido, con respecto a lo que son las inserciones, cómo se ubica todo esto. Entonces, fíjense ustedes, muchachos. Allí donde tengo el puntero es lo que se conoce entonces como cara anterior de la escápula u omóplato. La escápula u omóplato, entonces ese es el sustento óseo de la pared posterior. Muy bien, fíjense ustedes, tenemos, y lo digo a vuelo de pájaro, un borde superior, un borde medial, un borde lateral, y algo importante es que empiecen a buscar qué los lleva a ustedes a ver dónde está el borde, porque es este, y de manera rápida. Obviamente, si aquí tenemos la articulación del hombro, pues todo este borde queda hacia la articulación, que mira la articulación del hombro, pues será lateral, y lo contrario a esto, pues será medial. Y tenemos, como es una cara y es un hueso plano, pero que tiene forma de triángulo, entonces triangular, entonces nosotros tenemos un borde superior, tenemos un ángulo medial, un ángulo lateral y un ángulo inferior. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener? Este borde superior es supremamente importante. Fíjense ustedes la incisura escapular, eso lo van a ver qué importancia, la importancia que radica cuando estemos en región escapular. Vamos a tener entonces el proceso coracoideo con un vértice, ¿ok? Vamos a tener la cavidad glenoidea, que la deben haber visto en articulaciones, y vamos a tener diferentes superficies rugosas o no que van a permitir precisamente la inserción. Toda la cara anterior se interrumpe por la presencia de unas crestas, y esas crestas precisamente le sirven de agarre al músculo que vamos a encontrar allí. El músculo que encontramos en gran cuantía, fíjense ustedes, va a ser el músculo subescapular. Entonces, ¿quién está en esa pared posterior? Esa pared posterior de un sustento óseo que es la cara anterior de la escápula y con una inserción muscular sobre esa cara anterior de la escápula, que no es más que el músculo subescapular, entonces me va a determinar lo que corresponde a la región posterior, perdón, pared posterior de la pirámide de base cuadrangular, es decir, de 4 paredes, que es la axila o hueco axilar o región axilar. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué ocurre? Existe cierta participación. Fíjense, aquí tienes una vista anterior, proceso coracoideo, borde superior, escotadura o incisura escapular, borde medial, borde lateral, los 4 vértices, pero fíjense ustedes como también vamos a encontrar algunas presencia o vamos a tener participación en esta pared posterior, remota o no, directa o indirecta, de algunos músculos que forman más bien parte de la región escapular, pero tenemos que mencionarlo. Es indiscutible que tenemos que mencionarlo. Fíjense ustedes que aparte del subescapular, y lo voy a delimitar porque me interesa que lo vean, ¿ok? Fíjense ustedes cómo hacia la parte posterior encontramos este músculo que tenemos aquí. Este músculo es gran dorsal, ¿ok? Vamos a tener entonces, perdón, gran dorsal lo tenemos aquí, es que no estudié.
Este músculo, y fíjense ustedes, esto que ustedes ven en blanquito, y es importante que empiecen a ser detallistas. Fíjense ustedes, esto que ustedes ven blanquito, que en definitiva hace diferencia con este es el mismo músculo, hace diferencia con lo que es la parte muscular propiamente dicha. Vean ustedes en este músculo también la gran diferencia que hay. Yo quiero que ustedes vean esa diferencia y lo vamos a definir. Esta diferencia marca lo que es músculo de tendón. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en este caso, del músculo tríceps, oh Dios mío, tríceps braquial, específicamente su porción larga, nosotros no podemos decir tríceps braquial solamente, sino es importante que sea, siendo detallista, digamos tríceps braquial tendón o tendón de la porción larga del tríceps. Fíjense ustedes, aquí tenemos el redondo mayor y aquí tenemos el gran dorsal. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque aquí vamos a describir este espacio triangular. Los libros, les voy a decir una cosa, a veces parece que esa gente se descarga una de vamos a ver cómo echamos varilla, por no decir una vulgaridad, trato de no hacerlo. Entonces, sencillamente, unos dicen, su libro actual, el Atelier Ruiz, les va a hablar de la terminología de la nueva nómina anatómica, que siempre hablo de la nueva y la vieja, porque resulta que cuando ustedes estén en hospital, ustedes no van a hablar de la nueva nómina anatómica, vamos a hablar de la vieja nómina anatómica, porque a pesar de los que ya hemos estudiado por esta nueva nómina, nos apegamos a la vieja escuela y seguimos hablando como se hablaba. Entonces, nosotros aquí tenemos el músculo subescapular. Ay, yo no sé si ustedes me están pasando chat, están hablando en el chat. ¿Será eso que suena tinti? ¿O alguien que se fue? Ay, alguien está pidiendo entrar y yo estoy muy fajada hablando y ni pendiente. Ok. Cuando ustedes vean que alguien está tratando de entrar y les dice, no puedo, quiero entrar, llegué tarde, ustedes me lo dicen hablandito porque no veo el chat y eso suena tintín y yo no le hago caso. Fíjense ustedes. La próxima clase conmigo entramos, doy 10, 15 minutos y de ahí el que quedó afuera, ¿ok? Fíjense, tenemos un gran triángulo que está aquí. Si usted tiene una vista anterior, como este que es el caso, usted va a ver el subescapular y por debajo del subescapular, como una de las vertientes del triángulo, la otra vertiente, la vertiente del triángulo le va a ser el músculo redondo mayor. Pero si yo tengo una vista posterior, como en este caso, fíjense ustedes como ya yo no veo el gran dorsal porque está el músculo subescapular porque está por delante, pero en este caso veo un triángulo que está aquí, lo estoy delimitando con el puntero, que lo va a hacer el músculo redondo menor y el músculo redondo mayor. Entonces, fíjense lo que les decía. Anteriormente, nosotros llamábamos a esto el triángulo de los redondos. Pero bueno, la exquisitez de los escritores y de los autores de los libros de anatomía dijo, pero yo si tengo una vista anterior no veo ningún triángulo de los redondos, porque yo solamente veo un redondo y este triángulo, entonces sencillamente, y esto sí lo hicieron para hacerlo, para facilitarlo, no como en otros casos, esto se le conoce como triángulo axilar mayor. Como estamos hablando entonces de región axilar, digamos que este triángulo que está formado por el borde inferior del músculo subescapular y el borde superior del músculo redondo mayor, borde superior del redondo mayor, borde inferior del subescapular, se llama triángulo axilar. Se van a un libro viejo y van a encontrar que es el triángulo el triángulo de los redondos, ¿ok? Los dos nombres funcionan. Ese triángulo a su vez va a estar subdividido. Y fíjense ustedes acá, tenemos entonces el tendón tendón de la porción larga, porque son 3 porciones y por eso se llama tríceps, 3 cabezas. La porción larga o cabeza larga del tríceps braquial, su tendón va a subdividir este gran triángulo. Voy a tratar de hacerlo como
Con el mouse, sí, es mejor. Este gran triángulo, que se llama triángulo de los redondos o gran triángulo axilar o triángulo axilar mayor, lo va a subdividir en dos subregiones, que es otro triángulo que se conoce triángulo axilar menor y el cuadrado. ¿Ok? Estos, fíjense ustedes, ¿quién forma este pequeñito triángulo que está aquí? Recuerden, por detrás de este está redondo menor, redondo mayor y el tríceps, porción larga, su tendón. Entonces diríamos triángulo de omóplato tricipital. ¿Ok? Tenemos omóplato aquí, vamos a verlo acá. Tenemos el omóplato, esta es una región posterior, fíjense, tenemos espina de la escápula, lo que quiere decir que esta región posterior, entonces tendremos redondo menor, redondo mayor, esto viene del omóplato y este es el tríceps, porción larga. Entonces, triángulo homotricipital. Muy bien, este pequeñito. Luego hacia la región lateral tenemos una región axilar lateral o espacio cuadrangular lateral, axilar, axilar cuadrangular, como lo quieren decir, para adelante o para atrás, como les vaya mejor. Y vamos a tener aquí, ok, permítame un momento. Tenía un compromiso a las 10 de la mañana y por eso quería comenzar temprano, pero bueno, las cosas suceden como suceden. Todo pasa cuando debe pasar. Fíjense ustedes, subescapular por detrás del redondo menor, borde superior del redondo mayor y del gran dorsal, tendón de la porción larga del tríceps y ven ustedes, húmero. Entonces, tenemos triángulo homotricipital, cuadrado, húmero tricipital. Y ustedes me dirán, bueno, pero ya va, ¿por qué tenemos esos espacios? ¿Por qué es tan importante? Y en esta diapositiva ustedes pueden observar perfectamente. Por delante del omóplato y de sus elementos musculares, vamos a revisar más adelante lo correspondiente a la arteria axilar y el plexo braquial. Y fíjense ustedes como todos estos elementos vasculonerviosos que se encuentran por delante, oye, tienen que ir hacia atrás porque sencillamente las regiones posteriores, como en el caso detrás de la escápula, la región escapular y detrás del húmero, la región posterior del brazo, van a necesitar ir hacia la parte inferior del antebrazo, van a necesitar irrigación e inervación y obviamente las venas no se ven aquí, pero también retorno venoso superficial y profundo. O sea, ¿qué ocurre? Observen cómo el triángulo homotricipital le va a servir a la arteria circunfleja escapular para partir de la arteria subescapular hacia la parte posterior, atraviesa el espacio triangular menor axilar o triángulo homotricipital de adelante hacia atrás para llegar a la región posterior de la escápula y como lo veremos subsecuentemente va a formar parte de una red perivascular. Lateralmente, cuando tenemos el cuadrado húmero tricipital, encontramos entonces, fíjese usted, nada más y nada menos que uno de los dos ramos posteriores del plexo braquial, que sería el nervio axilar, ¿ok? O circunflejo, que va acompañado de la arteria circunfleja humeral posterior, ramo supremamente importante para lo que corresponde a articulación del hombro, nada más y nada menos, y para lo que es la irrigación del músculo deltoides, como lo verán a posterior. ¿Ok? Entonces tenemos gran triángulo axilar o triángulo de los redondos, recuerden por qué, y luego la subdivisión de ese triángulo gracias a la presencia del tendón de la porción larga del tríceps en un espacio medial que se conoce también como triángulo axilar menor o triángulo homotricipital y un espacio cuadrangular lateral que va a estar dado por los músculos redondos, por
el húmero y por el tríceps, porción larga tendinosa, lo cual se conoce como cuadrado húmero tricipital. ¿Ok? ¿Será que no sé qué significa esto? Por favor, llamada terminará en 10 minutos. ¿Será que usted? Profesora, disculpe. Dime. Ajá, a mí también me dice eso, que la llamada finalizará en 8 minutos. Uh-huh. ¿Ok? Entonces nosotros nos volvemos a unir por la misma reunión, creo, con el mismo código. ¿Sí? Eso fue lo que hice en estos días. Creo que era Zoom, no recuerdo si era Zoom o Google Meet, pero creo que tenemos la posibilidad de hacer eso. Utilizar la misma reunión porque no había hora pautada. O sea, no se dijo que era a las 10, entonces yo creo que lo podemos volver a utilizar. Si no, mis hijos, bueno, ya tengo por ahí el correo, ya va, de apellido Herrera, Wales Carrera, y entonces por ahí les mando otra vez el código. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, ¿Quede claro? sí, profe. Chévere. Ok. Entonces, fíjense ustedes, ya les hablé de los dos triángulos. Perfecto. Pared posterior. Resumen. Sustento óseo. Cara anterior de la escápula. Elemento muscular. Músculo subescapular. Ustedes se encargan de verificar entonces las inserciones. ¿Ok? Aquí teníamos parte de ellas. No, perdón, aquí no. ¿Ok? Aquí vemos la inserción, todo lo que es la cara anterior, y le dije que habían unas crestas que servían para dar mayor sustento de este músculo sobre la pared anterior. ¿Hacia dónde va este músculo subescapular? El músculo subescapular entonces va a ir hacia el tubérculo menor. Y otra cosa importante, es el único músculo, fíjense los detalles, se inserta cara anterior de la escápula. Se dirige hacia afuera, hacia arriba, y vamos a tener fibras oblicuas de arriba hacia abajo, fibras horizontales y fibras que van oblicuas de abajo hacia arriba, para reunirse en lo que sería en la tuberosidad menor, ¿ok? De la corredera bicipital, de lo que es el húmero. Entonces será el único músculo de inserción anterior con respecto a la escápula u omóplato que va a formar parte del manguito de los rotadores. Manguito de los rotadores. Desayune, meriende, cene, tómese el café con leche con manguito de los rotadores, despiértese en la madrugada y en vez de tomar agua, tome manguito de los rotadores. Es supremamente importante porque le da la movilidad y la rotación que recuerden ustedes que con respecto a lo que es ya me pongo angustiada por la terminación de la clase, la finalización. Recuérdense que la articulación del hombro es una articulación esferoidea que tiene poliaxil, y esa capacidad de tener diferentes ejes de movimiento se le va a dar un elemento muscular, aparte de lo que es cápsula, sinovia, etcétera, se lo va a dar precisamente ese elemento o ese componente o ese complejo muscular que se llama manguito de los rotadores. En este momento estamos viendo su primer componente muscular. Subescapular, repito, único músculo de inserción anterior en la escápula, desde la cara anterior hasta la tuberosidad menor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos importante aquí? Aquí vemos cómo es el músculo, miren cómo va de atrás, de medial a lateral, 3 fibras oblicuas de arriba hacia abajo, fibras horizontales y fibras oblicuas de abajo hacia arriba. ¿Qué otra cosa importante en la pared posterior? Triángulos de los redondos con su subdivisión gracias a la presencia del tendón de la porción larga del tríceps en un espacio medial, triángulo homotricipital, y un espacio lateral, cuadrado húmero tricipital. Circunfleja escapular, ¿ok? Y atraviesa el triángulo y los elementos principales, circunfleja humeral posterior, arteria, y nervio axilar o circunflejo atraviesan el cuadrado húmero tricipital, ¿ok? Esta es la región posterior, aquí para que ustedes vieran lo correspondiente a los redondos.
por eso se llama triángulo de los redondos, el superior, redondo menor, el inferior, de inserción inferior, redondo mayor, hacer en el gran triángulo, y aquí ven la porción larga del tríceps. ¿Sí? En en esta imagen, lo que quiero que ustedes observen que también hay presencia del músculo gran dorsal, ¿ok? O dorsal mayor, en esta región, y hay relación, ustedes pueden observarlo aquí, pero esa relación se va a hacer más evidente, sobre todo en lo que corresponde, fíjense ustedes, la parte lateral del borde del músculo redondo mayor va a estar oculta por el tendón del músculo serrato mayor en el momento en que hace su inserción en la cresta medial o labio medial de la corredera bicipital. ¿Ok? Aquí tiene gran dorsal, él se va de adelante hacia atrás y solapa la cara anterior del músculo redondo mayor. Otra vista, esto es lo que yo hago normalmente, ¿ok? Observen cómo va de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba y de medial a lateral. Cuando lo vemos en la región anterior o una vista anterior, observen cómo busca su inserción en el húmero y solapa parte o el tercio lateral del músculo redondo mayor cuando tenemos esta vista anterior. ¿Ok? Aquí tenemos un diagrama un poco más explícito, vista posterior, vean la espina de la escápula, redondo menor, redondo mayor, porción larga del tríceps, y vean ustedes, vista anterior, como este cuadrado blanco, ok, permítanme un momento. ¿Cuántos minutos nos quedan o ya me fui? 3 minutos, profe. Ok, observen esto. Gran triángulo axilar, ok, redondo, subescapular, borde inferior. En la parte posterior, borde inferior del redondo menor. Borde inferior, redondo mayor, y en la parte externa, aparte del redondo mayor, lo está solapando en su cara anterior el tendón del músculo gran dorsal. Borde medial, húmero, borde medial del húmero. Y así es como vamos hablando enredadito. Borde medial, borde lateral, cara anterior, cara posterior. ¿Ok? Tendón de la porción larga del tríceps braquial subdivide el gran triángulo axilar o triángulo de los redondos en dos. Región o subdivisión medial, triángulo homo, recuerden, tricipital. ¿Ok? Homo, tricipital, triángulo. Por ahí transcurre, circunfleja escapular, ¿ok? Espacio lateral es un cuadrado. Cuadrado. Húmero, tricipital. ¿Ok? Si se dan cuenta, quienes pertenecen o quienes forman parte de la definición o del nombre del triángulo es la parte ósea, homo, y el tríceps. Homo, tricipital. Húmero, tricipital. Sus límites. Subescapular, profundo a él, redondo menor. Límite. Profundo, redondo mayor. Tendón del gran dorsal. Límite lateral, borde medial del húmero, límite lateral, límite medial, borde lateral del tríceps. Recomendación, háganlo, hagan esto, dibújenlo, aunque sea con rayas, ¿ok? Y eso les permite hablar como yo estoy hablando. Fíjense ustedes, cuadrado húmero, tricipital, vean nervio axilar o circunflejo, en su gran cuantía, mejor dicho, en su gran cuantía no, brinda inervación motora al músculo deltoides, como lo ven acá, vean cómo sus ramas lo alcanza por la pared, por la cara